La super quiero. El mundo digital nos unió y en ella he encontrado también una nueva y gran amiga. Ella es ginecóloga con mucha experiencia clínica, siguiendo a miles de pacientes. Obviamente tiene todo el expertise que queremos nosotras las mujeres en todas las etapas de la vida, todo este movimiento hormonal, cuando partimos, luego la perimenopausia, la menopausia y un montón de cosas. Así que sin más, dejo con ustedes a la gran doctora María Domínguez. Bueno, buenos días a todos. Qué honor estar acá con tanta gente querida. Hablar de un tema que bueno, en estos minutos me gustaría contarles lo que yo creo que es importante para estar en salud siendo mujer. En estos minutos voy a contarles algunas de mis experiencias, los errores que tuve como ginecóloga y como mujer en 23 años de experiencia clínica. Y creo que es sumamente importante porque todas las personas acá tenemos al menos una mujer en nuestra vida, que es nuestra madre. Así que voy a contarles las diferencias que tenemos con los hombres. Así que bueno, las mujeres, a diferencia de los varones, pasamos por varios periodos que son transiciones neuroendócrinas. El varón tiene solamente una, que es la pubertad. Algunos también pasan por la andropausia, pero no todos lo hacen, y si lo hacen es muy tardíamente. Entonces, las mujeres pasamos por la pubertad, la menarca, que es la primera menstruación, que tiene nombre propio. Después, durante más o menos 400 o 40, 30 y algo de años, estamos en el ciclo menstrual. Todos los meses tenemos ciclos, o sea, durante todo el mes tenemos esa transición neuroendocrina. Después tenemos el embarazo, donde también hay cambios hormonales que favorecen la producción de ese ser. Estamos gobernados por hormonas. Después tenemos la lactancia. Después tenemos la perimenopausia, el periodo que está en medio de la menopausia, donde se produce la disminución abrupta de las hormonas. La menopausia también es una menstruación con nombre propio, pero es un diagnóstico retrospectivo, o sea, la menopausia es la última menstruación de nuestra vida. Yo creo que esta definición es un poco corta. Yo creo que debería llamarse más bien el cese de la función ovulatoria. Entonces, nosotras, a diferencia de los varones, nuestros óvulos, nuestros huevos, son sumamente exquisitos, porque nosotros nacemos con una cantidad fija de óvulos. O sea, nosotros nacemos en algún momento de nuestra vida, por más que hagamos la mejor dieta antiinflamatoria, esos óvulos se van a acabar. El varón, en cambio, durante toda su vida puede generar espermatozoides, incluso hasta la vejez. Así que bueno, ahí está la injusticia para las mujeres. Entonces, estos óvulos son tan exquisitos que tenemos que cuidarlos. Así que el primer mensaje de esta charla, mujeres, ovulemos mientras podamos. Cuidemos la ovulación. En los óvulos, la mujer, además del material genético, aporta todo lo que es la nutrición. Y acá ven, lo que ven son las mitocondrias. La mujer nos aporta las mitocondrias, o sea, nosotros heredamos ese ADN de las mitocondrias. Así que nuestra energía depende más que nada de la mujer, de las madres, ¿sí? Así que este es el momento de la ovulación, ¿no? O sea, yo creo que hay que honrar la ovulación. Y yo como ginecóloga y como mujer, durante muchos años recomendé y tomé anticonceptivos anovulatorios porque esa es la formación que tuve. Con el anticonceptivo, bueno, estás libre, podés decidir la calidad, podés menstruar poquito, te duele menos, podés programar exactamente cuándo te va a venir y obviamente podés tener relaciones sin usar preservativo y bueno, y podés controlar
lo que es tu natalidad. Entonces, durante el ciclo menstrual suceden un montón de cosas, o sea, tengamos en cuenta que cuando nosotras ovulamos, se produce una orquesta hormonal que parte de nuestro cerebro, que va alargando pulsos y que nos van, digamos, controlando este nivel hormonal. Nosotros lo que vemos es la ovulación, las mujeres la mayoría la menstruación, pero suceden un montón de cosas, o sea, es súper importante conocer el ciclo menstrual. Ustedes, las mujeres de acá, ¿identifican, por ejemplo, cuándo están ovulando? ¿Se dan cuenta cuando están ovulando? Bien, buenísimo. Es muy importante aprender a identificar cuándo estamos ovulando, porque nos va a permitir tomar decisiones más informadas. De, por ejemplo, cuándo tener una entrevista de trabajo, cuándo, en serio, nosotros cuando estamos en la fase ovulatoria, ahí estamos con el pico de la confianza, con el pico también de la testosterona, no solamente que nosotros producimos estrógenos. Y es algo que yo aprendí hace poco, pero en realidad está en los libros, que durante el ciclo menstrual, o sea, lo que nosotros vemos normalmente es la menstruación, pero durante este ciclo menstrual nosotros vamos a ir respondiendo a estos pulsos que nos da el cerebro y en el ovario vamos a generar los folículos, que son los óvulos. Estos folículos, cuando van madurando, también generan testosterona. Esa testosterona se transforma en estrógenos. Una vez que se produce un umbral crítico de estrógenos, eso genera una liberación de la hormona luteinizante, ¿sí?, de la hipófisis, que hace que nosotros ovulemos, ¿sí? Cuando se produce la ovulación, después ese óvulo o ese folículo se convierte en el cuerpo amarillo o en el cuerpo lúteo. ¿Y es amarillo por qué? Porque está lleno de grasa. ¿De grasa para qué? Para generar la progesterona, ¿sí? Entonces, cuando este cuerpo amarillo empieza a generar la progesterona, lo que hace es preparar ese endometrio que proliferó el estrógeno para hacerlo secretor, para que tenga nutrientes, para que pueda recibir al embrión. Cuando el cuerpo siente que no hay embarazo, ese cuerpo amarillo muere y ahí se produce un bajón de progesterona. En ese bajón de progesterona es cuando las mujeres solemos tener el síndrome premenstrual, ¿sí?, que nos molestan las mamas, estamos irritables, y eso es porque ahí dominan un poco los estrógenos, ¿sí? Entonces ese síndrome premenstrual se puede mejorar en algunas mujeres usando progesterona bioidéntica, usando algunos motivos, algunas otras cosas que nos pueden ayudar a disminuir este gap entre la progesterona y el estrógeno. Otra cosa importante sobre esta parte del ciclo. Esta parte del ciclo es la más constante. Vieron que hay mujeres que tienen ciclos que por ahí, algunas duran 35 días, 21 días, eso es lo normal, entre 21 y 35 es normal. La fase más constante es esta fase lútea, ¿sí? Entonces acá les quiero contar otro mito que dice que cuando la mujer está durante la menstruación no puede quedarse embarazada, pero puede pasar que una esté menstruando y tenga este ciclo corto, ¿sí?, y también teniendo en cuenta la vida del espermatozoide que puede vivir hasta 7 días, entonces una se podría quedar embarazada menstruando, ¿sí? Entonces, si nosotras identificamos cuándo ovulamos, la fase más segura para tener relaciones sexuales sin embarazarnos es esta, es la fase lútea, es la premenstrual. Así que tenganlo en cuenta. Después otra cosa, bueno, una cosa simpática que les quiero contar. Vieron que cuando las mujeres están juntas en comunidad, los ciclos menstruales se alinean. ¿Saben por qué es eso? Bueno, se alinean con la hembra alfa. La hembra alfa. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así de sabia, ¿no? Si la hembra alfa está menstruando o está fuera del ciclo menstrual,
se alinean con ella, porque si ella no puede tener hijos, ninguna puede tener hijos. Entonces las deja todas fuera del mercado, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer para identificar nuestro ciclo menstrual es cómo está el moco del cuello, ¿sí? El moco, cuando está como forma de clara de huevo, que es moco gigante, permite que los espermatozoides suban como un tobogán y puedan llegar, digamos, a las trompas donde es la fecundación. Otra cosa que podemos hacer es medirnos la temperatura basal. Fíjense que en la fase donde están los estrógenos, la temperatura está un poquitito más baja, más o menos medio grado de temperatura. Es basal, debería ser tomada a la mañana, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura empieza a subir, nosotros podemos de alguna manera saber que hemos ovulado. Así que ese dato es muy importante. Sin ser fanática, porque yo no soy fanática de nada, yo creo que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos esta ventaja con respecto a los hombres. Nosotros tenemos como una especie de termostato de salud. Cuando esto funciona bien, nuestro cuerpo genera la cantidad exacta de hormonas que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, para nuestro tamaño. Entonces, digo, ¿por qué apagar ese ciclo menstrual con anovulatorios para siempre? El consejo que yo di y que yo recibí durante un montón de años siendo ginecóloga es: no pasa nada, podés tomar los anticonceptivos todo lo que quieras, los anticonceptivos de ahora son modernos, no te van a producir problemas, menstruas poquito, podés calcular todo lo que tenés algunos riesgos, por ejemplo, un poquitito de riesgo de cáncer de mama, un poquitito de cosas que bueno, que disminuyen cáncer de ovario. Como que el mensaje siempre fue: no pasa nada con los anovulatorios. A mí me hicieron mucho bullying en redes y en entrevistas en la radio, porque decían: ¿cómo vas a decir que las mujeres no tenemos que cuidarnos con anticonceptivos? Yo creo que sí, es una posibilidad. O sea, si tenemos una hija adolescente que no querés que se embarace y te querés asegurar la anticoncepción, no me parece una mala idea por el tiempo. Lo que digo es que no hay que hacerlo como único método para siempre por 20 o 30 años. Después hay un montón de oportunidades que a nosotros nos sirve apagar ese ciclo menstrual. Por ejemplo, una mujer que tiene hemorragias severas, una mujer que tiene endometriosis, o alguna mujer que tiene algún problema con los estrógenos, por ahí sí nos conviene apagar ese ciclo menstrual. Entonces, ¿cuáles son otras opciones que tenemos que no nos apagan el ciclo menstrual? Bueno, tenemos los DIU, tenemos el DIU de cobre, el de levonorgestrel, el Mirena o Cailina. Ninguno de estos son anovulatorios. El DIU de levonorgestrel actúa de manera local, cambiando el moco cervical y evitando que los espermatozoides se unan con el óvulo. Después tenemos este implante, el implanol, que se pone en general en el brazo, es anovulatorio. Los anillos, ¿sí?, que son otras vías de administración, también son anovulatorios. Los anticonceptivos orales, la pastilla del día después, bueno, como emergencia, no usen ese método anticonceptivo. Si eso también puede inhibir la ovulación. Preservativo femenino, ¿alguien lo usó? Nadie. Yo creo que ese preservativo femenino no fue muy aceptado. El diafragma es otra posibilidad. Y bueno, otro método de barrera, que es el preservativo masculino, que bueno, es el método, el único que nos va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que tenemos que aprender a usarlo y en lo posible que no sea de látex, ¿sí?, porque genera muchos problemas y alergias. Entonces, si nosotros también tenemos la paridad, o ya decidimos que no queremos tener más hijos, también existe la posibilidad de los métodos definitivos. En la mujer, la ligadura de trompas, y en el varón, la vasectomía. Y acá quiero hacer una decisión. Para ligarle la trompa a una mujer, hay que abrirle el abdomen, ya sea en una cesárea o en una laparoscopía. Es un procedimiento invasivo. Y además, cuando ligamos las trompas, si bien no se toca la vascularización del ovario, hay reportes que hay mujeres que pierden la función ovulatoria un tiempo antes, porque algo se puede comprometer
detener la vascularización del ovario. Y en el varón, para hacer una vasectomía es un procedimiento mucho más sencillo. Lo que se corta se liga el conducto deferente, no es que vamos a cortar esto, es acá, ¿sí? Y la función endócrina del testículo funciona exactamente igual, la eyaculación no les cambia para nada, así que, muchachos, colaboren. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Bajaría la testosterona la libido por vasectomía? Para nada. No tiene nada que ver. Ni siquiera, digamos, el orgasmo y la eyaculación. No tiene nada que ver. Simplemente se corta, digamos, se liga acá, pero este órgano endócrino, que es el testículo, funciona exactamente igual. Así que no le tengan miedo. No le tengan miedo. Bueno, después nos llega, quería contarles algunas cosas de los distintos periodos de la vida. Cuando nosotros tenemos a la nena que nos empieza a menstruar, el gran problema, y me han traído, doctora, la nena no me menstrua regular. ¿Qué hago? Bueno, a los ginecólogos que están acá y a los médicos les pido, por favor, no tengan el reflejo de darle anticonceptivos a las chicas apenas empiezan sus ciclos menstruales. Es normal que durante 2 o 3 años ese eje se tome su tiempo para madurar y que las chicas tengan irregularidades menstruales, ¿sí? Otra cosa diferente que también puede pasar más allá de la menarca, que puede pasar a muchas mujeres, es el síndrome de ovario poliquístico, que está definido por 3 síntomas, ¿sí? Irregularidades menstruales, quistes en los ovarios e hiperandrogenismo. En realidad, esto se define como un problema del ovario, pero la verdad es que esto es un problema metabólico. Yo creo que habría que definirlo por las causas y no por los síntomas. Estas son las causas del síndrome de ovario poliquístico que provocan la anovulación. El gran elefante del living, la resistencia a insulina, yo no sé por qué en la Facultad de Medicina no hay una materia con este nombre, es lo que causa la mayoría de las crónicas. La permeabilidad intestinal, el que habla de permeabilidad intestinal pareciera ser un chanta, pero yo creo que el que no hable de esto en pocos años se va a quedar sin trabajo, así que esa es otra causa muy importante. Y el estrés que se roba el cortisol y el colesterol para generar cortisol, ¿sí? Entonces, si tenemos una chica con poliquistosis ovárica, tenemos que actuar en estas 3 cosas que tienen más que nada que ver con el estilo de vida. El gran problema acá es que no hay ningún medicamento y el consejo de estilo de vida es difícil de dar porque lleva mucho tiempo, necesita coaching, necesita acompañamiento, necesita comunidad, no se soluciona con una pastilla. Así que yo creo que tenemos que cambiar un poco la mente y enfocarnos en las causas y tratar las causas de estos problemas. Recordar también que estas chicas que tienen resistencia a insulina pueden también tener sobrepeso. Una cosa que me pasó muchísimo en mi práctica clínica es que tenía una chica con sobrepeso, con ovario poliquístico, con anovulación. Entonces, bueno, el consejo es bajar el peso. Y la mandaba a una nutricionista, y la nutricionista la mandaba a hacer dieta low fat, baja en grasas, a contar calorías, a hacer ejercicio cardio y aumentar su nivel de estrés, que es lo que no queremos, ¿sí? Y asociado a los médicos que le dan anticonceptivos para estar tranquilos para que esa chica menstrue regularmente. Pero esa chica no está ovulando y su daño metabólico continúa. Así que por favor a los médicos pensemos en esto, ¿sí? Y recordar que también que la resistencia a la insulina es una intolerancia a los carbohidratos. Es lo mismo, si esa chica tiene resistencia a insulina, no tolera los carbohidratos, ¿por qué le vamos a dar dieta baja en grasa que termina siendo alta en carbohidratos? ¿Sí? Entonces, y acá un honor tener a Nina que nos acaba de hablar, pero realmente no le temamos a las grasas. Las grasas son nutrientes esenciales, son parte de nuestra
todas nuestras membranas celulares, de las membranas de las mitocondrias, son la base de nuestras hormonas, del cableado de nuestras neuronas, forman la mielina, que es el cable, digamos, de la neurona. La dieta baja en grasas es malsana y la grasa es salud. Por favor, no le temamos a las grasas. Y recordar también que sin colesterol no hay hormonas, no hay hormonas. Y otro gran problema de las personas que hacen dieta keto o dieta baja en carbohidratos es que les sube el colesterol, el cuco de la enfermedad cardiovascular. Pero bueno, ya sabemos que el colesterol es esencial. Acá están todas las hormonas esteroides, excepto la vitamina D. Y no tenemos que tenerle miedo a esto. También saber que el colesterol de la dieta tampoco influye tanto en el colesterol de la sangre, porque si nuestro cuerpo necesita colesterol, lo va a producir. Entonces está este nuevo fenómeno de los hiperrespondedores de masa magra, que son estas personas flacas que hacen dieta baja en carbohidratos y le suben todos los colesteroles. Colesterol bueno, colesterol malo, o sea, HDL, LDL, sería el LDL el supuesto malo, pero ese LDL es el que le va a llevar el sustrato a todos los órganos endócrinos, a la suprarrenal, al testículo, al ovario y al cerebro. ¿Sí? Entonces no es lo mismo una persona que tiene el colesterol LDL elevado, que tiene el HDL bajo y los triglicéridos altos, eso sería una dislipidemia aterogénica, que una persona que tiene todos los colesteroles altos y tiene los triglicéridos bajos y está metabólicamente sana. Hay un índice nuevo que yo lo conocí hace poco, que es LPIR, que es lipoproteína Insulin Resistant Index, ¿sí? Que tiene que ver, o sea, combina lo que es el colesterol con el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Con la insulina, o sea, es muy importante tener claro que tenemos esa insulina, ¿sí? Mientras más bajo sea ese índice, mejor, ¿sí? Así que no le tengan tanto miedo al colesterol alto a los que hacen dieta baja en carbohidratos, ¿sí? Otra cosa importante que a mí llegó tarde en la vida, porque, bueno, ¿qué es lo que nos pasa a las mujeres? Esos óvulos van envejeciendo con nosotras. Nuestros mejores óvulos son los que tenemos cuando estamos más jóvenes. Entonces, a mí me pasó a los 36 años, empezando una relación con un hombre maravilloso, que ya tenía hijos, y me decía, Billy, quiero todo con vos. Ay, todo, quiere todo conmigo, qué bueno. Después de 2 años de relación, bueno, lo pienso bien, en realidad, disculpame, pero no quiero ser papá de vuelta. Entonces yo fui a congelar óvulos, deprimida, separada y tarde. Entonces sepan que existe esa posibilidad de congelar óvulos y que no es tan costosa. En Argentina, por lo menos, no sé cómo es en Chile, el costo de congelar óvulos es similar a comprarse un pasaje de avión para ir a Europa. Y eso nos puede dejar muy tranquilas y evitar esta conversación con las parejas que realmente es duro de tener. Porque si estás conociendo a alguien y planteas eso de entrada, vas a salir corriendo. O sea, uno ya con eso se puede, digamos, quedar tranquila y después poder decidir con más tranquilidad. Así que piénsenlo. Otra pregunta que me hacen muy seguido es, doctora, ¿cómo sé si soy fértil? Bueno, busqué embarazo y si soy fértil, ¿no? Pero bueno, lo primero que hay que saber es que si nuestro ciclo funciona bien, la reproducción es una función de lujo. Si nuestro ciclo menstrual funciona bien, lo más probable es que seamos fértiles. Pero bueno, hay muchos otros factores que influyen. Por ejemplo, cómo está el útero, si hay pólipos, si hay miomas, si eso se puede estudiar con ecografía transvaginal, con biopsia de endometrio, con estudios de imágenes. Cómo está nuestro cuello del útero, si tiene cervicitis, cómo están nuestras trompas, si están permeables o no, también se puede estudiar. Cómo están nuestros ovarios, cuántos huevitos nos quedan, hay una ecografía con conteo de ovocitos que se puede hacer.
Y también hay una hormona que se llama hormona antimülleriana que nos habla de la reserva ovárica. Mientras más alto el valor de esa hormona, más reserva ovárica nos queda. Después, otro elefante en el living, la permeabilidad intestinal. Saber que hay muchos factores que influyen en la permeabilidad intestinal. Ayer hablaba Carlos de gluten, que es dosis dependiente. También los lácteos nos pueden dar permeabilidad intestinal. La caseína de la leche o la lactosa son los problemas de los lácteos, pero bueno, hay personas que no les causa este problema. Lo que produce esta permeabilidad intestinal son un montón de cosas. Nos altera la inflamación sistémica de bajo grado, y hay una gran teoría que en realidad la permeabilidad intestinal es la primera causa de las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Es como que pasan cosas que no tienen que pasar, nuestro cuerpo genera anticuerpos contra esas cosas que no tienen que pasar, y esos anticuerpos terminan atacándonos a nosotros. Esa es una teoría de las enfermedades autoinmunes y la permeabilidad intestinal, aceptada por Alessio Fasano, que dice que el gluten causa permeabilidad intestinal en todas las personas, no solamente en los celíacos. Y una de las cosas muy comunes que nos pasa a las mujeres por este problema son los problemas de tiroides. La mayoría de los hipotiroidismos de las mujeres tienen que ver con anticuerpos contra la tiroides. Y otro clásico de los médicos para controlarte la tiroides, te miden la TSH, ¿sí? Y las hormonas tiroides. Pero pocos médicos te miden los anticuerpos para ver cuál es esa causa. Entonces también pídale a su médico que le midan los anticuerpos, porque realmente mejora muchísimo si nosotros preparamos el intestino y le damos a la tiroides lo que necesita, que son zinc, selenio, magnesio y vitamina D. Así que midan esas cosas y no tengan el reflejo de dar levotiroxina a cualquier mujer que tiene hipotiroidismo, porque es esa también. Tenés hipotiroidismo, tenés que tomar esta pastillita de por vida. Y no miro nada de todo esto. Y tu daño continúa y después te quedas sin tiroides. Porque si tú vas a la tiroides y le das lo que produce la tiroides, esa tiroides no va a querer seguir trabajando. Así que eso, por favor, también tengámoslo en cuenta. Después, bueno, importante cuidar la microbiota, cuidar el estroboloma, ¿sí? Que es parte de nuestra microbiota que codifica genes para la gestión de estrógenos, para su eliminación o su absorción. Cuando este proceso se desequilibra, se produce eso que es la dominancia estrogénica. Tenemos más estrógenos de lo que tenemos que tener y vienen estos problemas, hiperplasias endometriales, cáncer de estrógeno dependiente. ¿Cómo mejoramos el estroboloma? Bueno, primero que nada, evitar los estrógenos por vía oral. Recuerden que hay un circuito de reabsorción entre el hígado y el intestino. Entonces tenemos que usar alimentos ricos en fibras, alimentos ricos en polifenoles, que son alimentos de todos colores, que sostienen antioxidantes, alimentos bajos en índice glucémico, los vegetales ricos en sulfurano, las crucíferas, brócoli, coliflor, repollo de Bruselas, un suplemento que es el DIN, dindolin, metano. Eso lo que hace que tienen estos alimentos también es facilita el metabolismo de los estrógenos y baja un metabolito que es importa, 16 hidroxiesterona, que tiende a quedar acumulado en el cuerpo y tiene efectos proliferativos y efectos malos, digamos, los estrógenos malos, ¿sí? Y después, por supuesto, el caldo de huesos, la glutamina, todo lo que prepara el intestino, y evitando alimentos y medicamentos que aumenten la permeabilidad intestinal, como el gluten, los lácteos, los anticonceptivos, los antiácidos, incluso algunos suplementos tomados de forma crónica que también nos pueden provocar problemas. Después, otra cosa importante, recordar que la testosterona no es que es de los varones, la testosterona no tiene exceso, ¿sí? Y nosotras como mujeres tenemos en órdenes de magnitud entre 5 y 10 veces más testosterona que estrógeno. Cuando nosotras ciclamos, la testosterona proviene principalmente del ovario, de ese folículo, de las células de la teca que después van a la granulosa y se convierten en estrógenos, ¿sí? Entonces, la testosterona es la hormona de la autoestima, la hormona del foco, la hormona de prestar atención, la hormona de estar
evitemos todas estas hormonas simplemente por ser cancheras y controlar nuestra paridad de una forma fácil, ¿sí? Bueno, después el efecto de los estrógenos. Los estrógenos son lo que nos diferencian como varón, los estrógenos y la progesterona. En el cerebro nos aumentan el foco, regulan la temperatura corporal, en el corazón y en el hígado tienen un efecto protector. El cuco de la menopausia es el infarto de miocardio. Las mujeres nos empezamos a infartar cuando nos bajan los estrógenos. En el ovario, bueno, ya les conté qué es lo que hace, en la vagina y en la vejiga nos dan lubricación, nos dan capacidad en la vejiga, mejora nuestra piel y nuestro cabello, en la mama estimula el desarrollo de la mama, en el útero, bueno, ya sabemos lo que hace, genera todo esto para recibir el embarazo, y también otro efecto que por ahí no lo vemos, porque no nos da síntomas, el estrógeno es el principal regulador de nuestra masa ósea, es lo que nos va a proteger los huesos, ¿sí? Entonces, cuando nos viene la menopausia, cesa la ovulación, el ovario deja de producir hormonas, nos baja ese metabolismo basal, toda esa energía para generar ese endometrio ahora no la vamos a necesitar, entonces sí o sí nos va a bajar las necesidades energéticas, nos aumenta la resistencia a insulina, nos volvemos más ahorradoras, nos disminuye la masa magra, el hueso y el músculo, nos baja la testosterona, tenemos solamente la testosterona de la suprarrenal porque el ovario no funciona más, y los genitales externos y la vejiga tienden a atrofiarse. Un bajón. Y acá, durísima la inteligencia artificial con los sofocos de la menopausia. Durísima. Pero bueno, este es el síntoma cardinal de la menopausia, el sofoco. Lo que mejor anda para el sofoco es el estrógeno, ¿sí? Después, bueno, la niebla mental, salí con el auto y me olvidé dónde iba. ¿Qué me pasa? Falta de estrógeno, falta de testosterona. Después, llego a casa, pongo la llave en la cerradura, la urgencia misional. Eso es por disminución de la capacidad de la vejiga durante la menopausia. Todo esto mejora con estrógenos, ¿sí? La sequedad vaginal. Tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero me duele. Me voy a tener ganas si estoy seca. Si estoy seca, si me rajo, si me hago. Bien. Yo creo que la solución es seguir tomando hormonas, y hormonas bioidénticas, las mismas que son iguales a las nuestras, pero bueno, hay un terror a las hormonas porque está esa creencia de que el estrógeno causa cáncer. ¿Ustedes creen que el estrógeno causa cáncer? ¿No? Bueno, en algunos casos sí, no es que no, nunca no, ¿sí? Entonces, el origen del terror de la terapia hormonal de reemplazo viene de este estudio, que es un estudio que se llamó Women's Health Initiative, que era un estudio randomizado y doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el investigador ni la persona, digamos, el paciente, sabía qué era lo que estaba tomando. Y se comparó estrógeno conjugado de quino o premarin, que es estrógeno de la yegua, y una progesterona que no es bioidéntica, que se llama medroxiprogesterona, contra placebo en mujeres que tenían útero, y estrógeno conjugado de quino solamente contra placebo en mujeres que no tenían útero. O sea, el problema del estrógeno es que prolifera y te puede dar cáncer del ovario. Entonces, por eso, en mujeres sin útero se probó eso. Este estudio se cortó a la mitad con un riesgo aumentado de cáncer de mama, sobre todo. Un riesgo de un 26%. Ahora les voy a explicar esto con un poquitito más de detalle. ¿Qué pasó con este estudio? ¿Cuáles fueron los problemas? Primero, se eligió deliberadamente una población que no tenía sofocos. ¿Por qué? Porque era un estudio doble ciego y el estrógeno es tan efectivo para bajar el sofoco que dijeron, no, las mujeres de la rama placebo se van a dar cuenta que están en placebo y se van a bajar del estudio. Esto llevó a que el promedio de edad de las pacientes sea una población envejecida. 63 años, las mujeres cuando pasan un tiempo dejan de tener sofocos. Después se administraron los estrógenos y la progesterona por vía oral. El estrógeno por vía oral produce muchos problemas de trombosis, o sea, en todo lo que es enfermedad cardiovascular, el stroke empeora. Y después se usaron hormonas no bioidénticas, la de la yegua y la medroxiprogesterona. Y se valoraron los eventos adversos en riesgos relativos y no absolutos. Riesgo relativo quiere decir cómo aumenta, digamos, el evento adverso en la persona que tuvo la intervención
sobre la persona que no tuvo la intervención. Y en el cáncer de mama pasó esto. Aumentaron de 30 cánceres cada 10.000 mujeres por año a 38. ¿Sí? 38 dividido 30 es 1,26. Y eso es un 26% de riesgo relativo. Una persona que no conoce esto va a pensar, tengo 26% de riesgo de cáncer de mama, es 1 en 4. Y no es 1 en 4. Es 8 más cada 10.000, o sea, es muy, muy bajito. Y después los investigadores del estudio hicieron una culpa de esto y dijeron, bueno, en realidad no era tanto el riesgo. Y otra cosa que se vio en este estudio es que las mujeres, mientras más jóvenes eran, más beneficios tenían. Y fíjense, todo lo que está para arriba es malo, digamos, aumento de riesgo, y todo lo que está para abajo es bueno. Entonces, enfermedad coronaria, stroke, trombosis venosa profunda y cáncer de mama aumentó en el trial que tenía también hidroxiprogesterona, que tenía las dos. Pero fíjense esto que es importante. Disminuyeron las fracturas, disminuyó la mortalidad por todas las causas, disminuyó la diabetes. En el trial con solamente estrógenos, el único problema que hubo, aumentó la trombosis venosa profunda. Y esto es por el estrógeno vía oral, ¿sí? Que genera más riesgo de trombosis. Pero fíjense cómo disminuyó mortalidad por todas las causas. Así que ahora hay estudios con hormonas bioidénticas que realmente creo que no hay dudas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para estar en salud? Primero, una dieta muy baja en carbohidratos, no alcohol, con todo lo que puedan, evítenlo. Ejercicio físico con entrenamiento de fuerza. Podemos combinar estas dietas bajas en carbohidratos con ayuno intermitente, porque es más fácil, no tenemos que andar pensando tanto. Dietas para preparar el intestino. ¿Drogas podemos usar? Sí, las podemos usar, como la metformina, los análogos de glucagón. Yo creo que como bastón, no para siempre, es una posibilidad. Después, hormonas bioidénticas. ¿Cuáles? Estrógenos, 17-beta-estradiol, sobre todo en gel, no por vía oral, progestágenos y andrógenos. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia hormonal a reemplazo? Disminuye la mortalidad por todas las causas, disminuye el cáncer de colon, disminuye el daño cardiovascular en mujeres que están sanas metabólicamente, mejora la densidad ósea, la osteopenia y nos previene la fractura de cadera, que con una mujer mayor de 65 años, o cualquiera, se fractura la cadera, tiene la mitad de chances de estar muerta en el próximo año. Disminuye los problemas de niebla mental y enfermedades neurodegenerativas, mejora la libido y la sexualidad, mejoran los síntomas genitourinarios, mejora el sueño y desaparecen los sofocos. Contraindicaciones: quien no puede tomar estas hormonas, si tenemos antecedentes personales de cáncer de mama y endometrio, si tenemos una enfermedad coronaria, ACV, trombosis venosa profunda, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipertensión no controlada y edad avanzada. Si una mujer, no nos conviene arrancar la terapia hormonal a reemplazo a los 70 años, ahí es más riesgoso. Después, otra cosa importante: los estrógenos locales que hay en el mercado, el estriol y el progesterone, tienen prácticamente nula absorción sistémica, no se absorben, así que no le tengan miedo, mejoran mucho los síntomas locales e incluso se pueden usar en mujeres con antecedentes de cáncer de mama. Entonces, lo que es administración sistémica es lo que va a todo el cuerpo, ¿sí? Puede ser oral, puede ser por DIU, el gel de estradiol, la progesterona en cápsulas, los pellets, ¿sí? O el chip sexual, que es de testosterona, pero el pellet se puede aplicar un montón de hormonas, no solamente la testosterona. Y la administración local es en vulva y vagina, y nos va a mejorar la vulva y vagina y nos va a mejorar los síntomas urinarios. Bueno, esto lo voy a obviar porque ya van a ver todo en el congreso. Sobre todo testosterona, chequeen la testosterona. No es algo que estamos acostumbrados, pero chequeen el síntoma. Por ahí uno piensa que está deprimida, que está desenfocada, y en realidad le falta testosterona. Y también la DEA y la pregnenolona, que son los precursores del azúcar renal, pueden ser una alternativa para quien no quiere, digamos, tomar estrógeno y progesterona. Si no deseas realizar terapia hormonal, hay otras opciones para los sofocos: venlafaxina, paroxetina, pregabalina, gabapentin, oxazepam,
los estrógenos de las plantas, de la soja, otras plantas, córdices y bolona, que son fármacos de síntesis que actúan sobre los receptores de estrógeno. Y acá lo más importante, hacerle creer a tu cuerpo que sos joven, que servís para algo o para alguien. Hacelo, porque esa es la forma que te vas a mantener firme. O sea, la menopausia no es el fin de la vida. Así que serví para algo y mientras puedas, una. Muchas gracias. ¡Bravo!